Hoy te voy a traer 5 razones para que te vengas a vivir a Madrid, España. 5 razones que vamos a detallar una a una. Así que quédate hasta el final del video y vamos a hacer una leve conclusión. Así que empezamos. Antes de comenzar con las razones, si se están preguntando qué tengo en el ojo izquierdo, que lo tengo bastante rojo, pues los invito a que vean el video que voy a dejar por acá, el de la salud pública contra la salud privada. Ese fue un video que hice porque me sentía súper mal. Resulta que hace días igual fui para el centro de salud y la doctora me dijo que tengo conjuntivitis vírica. Así que, wow, me voy a poner los lentes. Vamos con las razones. Razón número 1. La vida nocturna de Madrid. Madrid es súper conocido por su vibrante vida nocturna. Tiene restaurantes, bares, discotecas abiertos hasta altas horas de la noche. Si eres una persona que le gusta mucho la vida nocturna, pues esto es para ti, la verdad. A mí particularmente ya no me gusta mucho salir así a discoteca ni esas cosas, pero cuando salgo tengo muchísima variedad a elegir. Mira, literal, o sea, por ejemplo en el centro de Madrid, en Sol, caminas y hay un bar al lado del otro, uno al lado del otro. O sea, tú te quieres tomar algo donde sea, en la esquina de tu casa, y tienes algo para tomarte. Y eso es algo que si lo notas, se siente muchísimo aquí cuando ves a todos esos turistas, los ingleses. O sea, ves que vienen para acá justamente a esa vida nocturna. Así que ese es punto a favor. Quiero aclarar que estos puntos no están ordenados de mejor a peor ni nada por el estilo, ¿sí? Así que el punto número 2 es la gastronomía. Sí, la comida. Uf, qué rico. Bueno, para nadie es un secreto que la comida española pues es súper deliciosa, la verdad. Y aparte de eso, lo bueno que tiene Madrid o España como tal es que hay mucha comida internacional. Aquí consigues comida libanesa, consigues comida hindú, consigues comida vietnamita, consigues comida de todos los lados del mundo. Comida venezolana también, por supuesto. Entonces, wow, la verdad es que hay muchísima variedad. Más bien creo yo que lo que falta es dinero para probar todas esas variedades. Pero eso es lo bueno, que por comida no te preocupes, que vas a comer de cualquier comida internacional que tú quieras probar acá. Eso sí, punto súper a favor. Punto número 3. Aquí en este punto pongo a la seguridad. Sí, la seguridad que se siente en Madrid, la verdad que a diferencia de Latinoamérica, sí es abismal. ¿Ok? Últimamente se han visto más cosas de violencia, sí. Que le falta mejorar algunas cosas a diferencia de otros países del resto de Europa, sí. Pero obviamente con esto no quiero decir que se sienta inseguridad ni nada por el estilo. A diferencia de nuestro Latinoamérica, pues, muchísimo mejor. Yo por lo menos las veces que sí he salido para discotecas, así salidas nocturnas, me he regresado en autobús y he llegado a mi casa a las 3, 4 de la mañana. Pero obviamente esto no aplica para hacerlo en todas las zonas. Claramente hay zonas donde sí, lo ideal es que llegue hasta la hora que trabaje el metro, a más tardar. Que el metro, por cierto, trabaja hasta la 1:30. Pero en general Madrid es bastante seguro. Pero obviamente en zonas como el centro, en Sol, hay muchas personas carteristas. O sea, si tienes el bolso hacia atrás, pásalo hacia adelante, que se ven muchos casos, la verdad. No es que te van a robar con pistola ni cuchillo en el centro, sino es que te roban descuidado si llegase a pasar. Pero repito, en forma general, Madrid es, o España en general, bastante seguro. Punto número 4. El idioma, el español, el castellano. Miren, todos estos puntos yo los vi por internet y la verdad que comparto con mis pensamientos de que son los puntos a favor de venir a vivir para acá. En este caso, el idioma obviamente es un factor muy influyente, sobre todo para nosotros los hispanohablantes, de que se nos hace mucho más fácil venir para un país donde no haga falta aprender el idioma. A mí particularmente sí me gustaría aprender otro idioma, pero sé que esto aquí es un punto muy favorable, sobre todo en los temas laborales. Por ejemplo, obviamente si tú vas a trabajar aquí
en algo que sea en ventas, en comisiones, en comercial, que es donde se gana más dinero, pues obviamente tienes que manejar bien el idioma. Y si te vas por un país donde se habla inglés, pues posiblemente primero tengas que dominarlo bien para luego hacer bien ese trabajo. Por ejemplo, aquí estás en un trabajo de comercial, yo por lo menos que vendía pisos. Obviamente uno tiene que debatirle al cliente, tratar de convencerlo, ¿sabes? Combatir sus objeciones. Entonces, ahí donde es un plus el idioma español. Y vámonos para el último punto, que viene siendo el número 5, el cual es el sistema de transporte en Madrid. Miren, la verdad que es súper espectacular. Tenemos tren, metro, tranvía. O sea, hay variedad para que puedas llegar a cualquier parte de la ciudad. Por lo menos el metro trabaja desde las 6 de la mañana hasta la 1:30 de la madrugada, que es el último tren que pasa. Hay autobuses las 24 horas del día, así que miren, la verdad que con esto ninguna queja. Por ejemplo, tú cuando vas a agarrar el autobús o el metro, tú lo ves por la aplicación y te dice en 5 minutos llega. Y mira, llega en esos 5 minutos. Si acaso se puede retrasar 1 o 2 minutos. Y para meter un plus, otro punto que sería a favor, pero no lo anoté, viene siendo el tema de que aquí hay muchos parques y áreas verdes. Eso sí es bastante hermoso, la verdad. En Madrid hay muchísimos parques donde puedes salir con tu familia, con tus hijos, con tus perros. La verdad que no hay para dónde aburrirse, sinceramente. Para concluir, Madrid lo tiene todo o casi todo. Es muy multicultural, tiene una oferta gastronómica, ocio, zonas verdes, transporte excelente. La verdad es que aquí no te vas a aburrir. En verdad que, o sea, aquí tienes para hacer cualquier cosa. Espero les haya gustado el video. Se suscriben porque veo que hay gente que lo ve y no se suscribe. Le dan like, comparten y nos vemos en un próximo video.